Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estén teniendo un día fabuloso. Estoy muy emocionado de estar aquí hoy porque vamos a hablar de un tema que sé que a muchos de ustedes les interesa, y que además ha estado dando mucho de qué hablar últimamente en el mundo del espectáculo turco. Si lo adivinaron, vamos a hablar de Can Yaman y Demet Özdemir, y de cómo parece que Demet finalmente ha encontrado la paz y la felicidad tras superar un momento muy difícil. En concreto, vamos a explorar cómo ha lidiado con, supuestamente, una adicción. No entraremos en detalles específicos sin confirmación oficial, pero analizaremos las señales y los rumores que han surgido y cómo, afortunadamente, parece estar mucho mejor ahora. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este jugoso tema, me gustaría pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí y disfrutan de este tipo de contenido, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos sobre sus celebridades favoritas, noticias de espectáculo y mucho más. Su apoyo significa mucho para mí, y me ayuda a seguir creando contenido que les encante. Muchas gracias. Bien, ahora sí, vamos al grano. Como saben, Can Yaman y Demet Özdemir fueron una de las parejas más queridas de la televisión turca gracias a su química innegable en la exitosa serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos en Latinoamérica. Su relación en pantalla era tan convincente que muchos fans esperaban que su romance se extendiera fuera del set. Y aunque nunca confirmaron oficialmente una relación sentimental, los rumores y las especulaciones no cesaron, alimentando la esperanza de sus seguidores. Sin embargo, después de la finalización de la serie, Can y Demet tomaron caminos separados, y sus vidas personales comenzaron a tomar rumbos diferentes. Can se embarcó en proyectos internacionales y Demet continuó su carrera en Turquía, protagonizando otras series y películas. Y aquí es donde la historia se pone un poco más turbia. Durante un tiempo, hubo rumores persistentes sobre la vida personal de Demet. Se hablaba de presión constante por parte de los medios, la exigencia de mantener una imagen pública impecable y la dificultad de lidiar con la fama repentina. Algunos incluso sugirieron que podría estar enfrentando problemas de salud mental, aunque esto nunca fue confirmado por ella ni por su equipo. La industria del entretenimiento, con su brillo y glamour aparentes, esconde a menudo una realidad mucho más exigente y despiadada. La presión de mantener una imagen perfecta, la constante evaluación pública y la competencia feroz pueden tener un impacto devastador en la salud mental de los artistas. La fama, lejos de ser una panacea, puede convertirse en una jaula dorada. La pérdida de privacidad, el acoso de los paparazzi y la constante atención del público pueden generar ansiedad, estrés y depresión. Además, la necesidad de mantenerse relevante y la incertidumbre sobre el futuro pueden generar una profunda inseguridad. Demet, al igual que muchas otras celebridades, se vio expuesta a esta realidad. Su éxito repentino con Erkenci Kuş la catapultó a la fama internacional, pero también la sometió a una intensa presión. Los medios de comunicación escudriñaban cada aspecto de su vida, desde su vestimenta hasta sus relaciones personales. Los fans, con su amor incondicional, también ejercían una cierta presión, esperando que Demet mantuviera una imagen idealizada. Pero lo que sí comenzó a ser evidente, al menos para muchos de sus fans y seguidores, fue un cambio en su comportamiento. Se la veía más distante, menos activa en redes sociales y, en general, menos radiante que antes. Este cambio, combinado con algunos rumores no confirmados, dio lugar a especulaciones sobre una posible adicción. Insisto, estos son solo especulaciones basadas en observaciones y rumores, y es importante no juzgar ni sacar conclusiones precipitadas. Es crucial recordar que las apariencias engañan, y que lo que vemos en las redes sociales o en los medios de comunicación es solo una pequeña parte de la realidad. Nadie, ni siquiera las celebridades más famosas, es inmune a los problemas personales. La adicción, en particular, es una enfermedad compleja que puede afectar a cualquier persona, independientemente de su edad, género, raza o estatus social. Cuando una persona famosa enfrenta una adicción, la situación se vuelve aún más complicada. La presión pública y el estigma social pueden dificultar la búsqueda de ayuda. Además, la falta de privacidad puede hacer que el proceso de recuperación sea aún más difícil. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Demet atravesó un periodo difícil. La presión de la fama, el escrutinio público y las expectativas sociales pueden ser abrumadoras, y es comprensible que alguien en esa situación pueda sentirse vulnerable y buscar formas de sobrellevarlo.
La gestión de la fama es un arte en sí mismo y o todos están preparados para ello. Requiere una gran fortaleza mental, un sistema de apoyo sólido y la capacidad de mantener la perspectiva en medio del caos. Afortunadamente parece que Demet ha encontrado la fuerza y el apoyo necesarios para superar este desafío. En los últimos meses, la hemos visto más activa, más feliz y más comprometida con su trabajo. Ha retomado sus proyectos con energía renovada y ha demostrado una gran determinación para seguir adelante. Este resurgimiento es un testimonio de su resiliencia y su capacidad para superar la adversidad. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, siempre hay esperanza. Su reciente matrimonio con el cantante Ouzhan Koc también parece haberle traído mucha felicidad y estabilidad. Se les ve muy enamorados y compenetrados, y su relación parece ser un gran apoyo para ambos. Aunque, como sabemos, ese matrimonio tristemente ya no existe. Se divorciaron en 2023. Sin embargo, el punto es que en ese momento parecía ser un factor positivo en su vida. El amor y el apoyo de una pareja pueden ser un factor crucial en la recuperación de una persona que enfrenta una adicción. La estabilidad emocional y el sentido de pertenencia que brinda una relación saludable pueden ayudar a fortalecer la autoestima y la confianza en sí mismo, lo que a su vez puede facilitar el proceso de recuperación. Demet ha estado trabajando en varios proyectos Venu copyright-ficos y sociales, lo que demuestra su compromiso con causas importantes y su deseo de utilizar su plataforma para hacer el bien. Esto es una seu más menos al de que estu, enfocada en cosas positivas y que estu, utilizando su experiencia para inspirar a otros. El altruismo y la filantropía pueden ser una forma poderosa de superar la adversidad y encontrar un nuevo propósito en la vida. Ayudar a otros puede generar una sensación de satisfacción y bienestar, y puede ayudar a cambiar el enfoque de los propios problemas a los problemas de los demás. En cuanto a Can Yaman, También Copyright N ha seguido adelante con su carrera y su vida personal. Ha protagonizado varias series exitosas y ha ampliado su alcance internacional. Aunque no se les ha visto juntos en mucho tiempo, siempre ha habido un respeto mutuo entre ellos, y muchos fans aún seu más menos han con una posible reconciliación superíndice 3N, aunque esto parece poco probable. La dinámica entre Can y Demet es un tema recurrente entre sus fans. La química que mostraron en Erkencicus fue tan intensa que muchos creen que su conexión va más allá de la pantalla. Aunque es poco probable que vuelvan a estar juntos, el cariño y el respeto que se tienen mutuamente son evidentes. Lo importante aquí es que tanto Can como Demet han demostrado ser personas fuertes y resilientes, capaces de superar los desafíos y seguir adelante con sus vidas. Ambos han tenido que lidiar con la presión superíndice 3N de la fama, el escrutinio público y las expectativas de sus fans, y ambos han encontrado la manera de seguir adelante y construir una carrera exitosa. Sus trayectorias personales y profesionales son un ejemplo de cómo la determinación y la perseverancia pueden llevar al éxito, incluso en medio de la adversidad. Y volviendo al tema central de este vídeo, la supuesta adicción superíndice 3N de Demet y su recuperación superíndice 3N, es importante recordar que se trata de un tema delicado y que debemos abordarlo con respeto y sensibilidad. No tenemos pruebas concretas de que haya sido ASU, pero si los rumores son ciertos, debemos celebrar su valentua y su determinación superíndice 3N para superar este desafío. Es fundamental recordar que la adicción es una enfermedad, no un signo de debilidad. Las personas que luchan contra una adicción merecen compasión y apoyo, no juicio y estigma. La adicción superíndice 3N es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo, y no es algo de lo que debamos avergonzarnos. Buscar ayuda y apoyo es un signo de fortaleza, y es importante que las personas que luchando contra una adicción superíndice 3N sepan que no solas y que hay esperanza. El primer paso para superar una adicción es reconocer el problema y buscar ayuda profesional. Hay muchos recursos disponibles para las personas que luchan contra una adicción, incluyendo terapeutas, grupos de apoyo y centros de rehabilitación. Demet Özdemir es un ejemplo de CEU superíndice 3 se puede superar la adversidad y seguir adelante con la vida. Su historia es inspiradora y nos recuerda que todos tenemos la capacidad de superar los desafíos y encontrar la felicidad. Su resiliencia y su determinación son un ejemplo para todos nosotros. En resumen, hemos explorado la posible lucha de Demet Özdemir contra una adicción superíndice 3N, basándonos en rumores y observaciones de su comportamiento a lo largo del tiempo.
Hemos destacado la importancia de no juzgar ni sacar conclusiones precipitadas, y hemos celebrado su aparente recuperación superíndice 3N y su renovada felicidad. También Copyright N hemos mencionado brevemente la vida de Can Yaman y su respeto mutuo. Hemos analizado el impacto de la fama en la salud mental, la importancia del apoyo social y la resiliencia personal. Para añadir más contexto, es importante destacar que la industria del entretenimiento turco, al igual que otras industrias del entretenimiento a nivel global, tiene sus propias particularidades y desafíos. La competitividad es alta, las jornadas laborales son largas y la presión por mantener una imagen pública impecable es constante. Además, la cultura turca, con sus valores y tradiciones, también puede influir en la forma en que los artistas gestionan su vida personal y profesional. La presión social puede ser particularmente intensa para las mujeres en la industria del entretenimiento turco. Se espera que mantengan una imagen de belleza y perfección, y se les juzga con mayor severidad que a los hombres por sus decisiones personales. Esta presión puede generar ansiedad, estrés y baja autoestima. Es importante que la sociedad en su conjunto sea más comprensiva y solidaria con las personas que luchan contra la adicción. El estigma social es un obstáculo importante para la recuperación, y debemos trabajar para crear un ambiente en el que las personas se sientan seguras para buscar ayuda sin temor a ser juzgadas. La historia de Demet Özdemir, si los rumores son ciertos, es un ejemplo de cómo la adversidad puede fortalecer a una persona y llevarla a encontrar un nuevo propósito en la vida. Su valentía y su determinación son un ejemplo para todos nosotros. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Me gustaría agradecerles a todos por tomarse el tiempo de verlo. Su apoyo significa mucho para mí. Ahora me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema. ¿Qué copyright piensan de la historia de Demet Özdemir? ¿Creen que ha superado sus desafíos? ¿Qué copyright opinan de su relación superíndice 3N con Can Yaman? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y responder a sus preguntas. Y antes de despedirme me gustaría recordarles que den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No olviden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Adiós superíndice 3S.